Bueno, ya estamos de regreso aquí en Ángulos, platicando con Ignacio Román, académico, experto en temas laborales de El ITESO, con Eugenia Barajas, con Enrique Tucendi, con Germán Petersen. Y antes de la pausa dejábamos pendiente que algunos panistas, así como de repente la gente de izquierda ha venido a decir que esto es un atentado contra el trabajador, los panistas sobre todo y algunos periodistas también han defendido que lo que se ha aprobado hasta el momento en la reforma es benéfico para el trabajador. ¿Por qué? Particularmente a las mujeres les va a ayudar, a los jóvenes, se menciona también, que incluso va a acabar con los ninis esta reforma, y a los ancianos. Mira, hay alguna serie de elementos donde efectivamente puede haber algunas mejoras de carácter individual. Hay una tipificación como más clara, no tipificación, una reiteración más fuerte de condena al hostigamiento sexual. Eso es recurrente. Parte de lo que se dice es que con el trabajo por horas y con el contrato por aprendizaje pueden entrar a trabajar mucho más estudiantes. También parte de lo que se señala es si los costos de contratación son menores, pues si los costos de despido son menores, pues los costos de contratación son menores y eso permitiría contratar más a gente que en otras circunstancias que no se contrataría. Sin embargo, en la mayor parte de los casos esto ya se aplica. Es decir, yo me pregunto si efectivamente existen muchas restricciones a contratar ahorita a las mujeres en condiciones precarias. Yo creo que no. Yo creo que ¿Cuántos jóvenes entran a empresa con contrato de 3 meses como aprendizaje? Digamos, me remonto a lo que tú decías, Nacho, el mercado es flexible, se destruyen y se generan empleos constantemente. O sea, no es un mercado rígido, más como al estilo de los países europeos, donde en general el mercado laboral es poco flexible. Aquí vemos que se destruye, se genera, crece, caen. Y yo creo que al final esta reforma lo que nos termina diciendo es, estamos poniendo los pisos mínimos de flexibilidad que el mercado ya tiene. Pero en realidad no hay ninguna inyección de flexibilidad muy clara al mercado. Lo que pasa es que la flexibilidad es solo de un lado. O sea, se inyecta de alguna forma parte del flexibilidad trabajador. del trabajador, que además puede generar hasta manejos de cifras terribles. Por ejemplo, una empresa contrata a un trabajador 3 meses en contrato de aprendizaje. A los siguientes 3 meses a otro, a los siguientes 3 meses a otro y a los siguientes 3 meses a otro. El gobierno puede decir, generamos 4 empleos. Claro. Es decir, Una escuela. como un ejemplo. Una escuela y 4 empleos al mismo tiempo. Entonces, ¿Ven las ventajas de la reforma? Ahí, digamos, lo que queda claro es que, por un lado, sí es probable, cuando menos en el corto plazo, hay un crecimiento del empleo. Por una parte, probable, no podemos asegurarlo, pero apunta para allá. Lo que habría que ver es qué tipo de empleo, es decir, qué calidad tiene ese empleo que se va a estar generando o probablemente generando con la reforma. Y bueno, de entrada hay implicaciones a corto plazo, las mencionabas muy bien, pero aparte a futuro hay implicaciones que tienen que ver con asuntos como pensiones, que tienen que ver con asuntos como jubilación, que tienen que ver con asuntos como la capacidad productiva del país a 20 años para sostener una población vieja, porque en 20 años o en 40 el bono demográfico va a ser un bono demográfico, sí, pero para los 60 y más. Entonces, ¿cuáles son esas implicaciones, Nacho, a futuro? Hablando a 20 o a 40 años del país de esta reforma en caso de que se apruebe como está. Mira, la capacidad de ir generando antigüedad por parte de los trabajadores se va a seguir reduciendo enormemente. Si se sigue reduciendo, entonces la posibilidad de capitalizar recursos para el retiro también se irá reduciendo. Si tenemos una curva demográfica en que la población joven va a tenderse a reducirse de forma cada vez más rápida y la población en edad de jubilación va a tender a aumentar cada vez más, pero la gente no alcanza a jubilarse, aunque sí tenga la edad. Entonces la pregunta es, ¿quién va a sostener a una masa inmensa de población que pudo haber estado trabajando toda su vida, pero que no tiene derecho a la jubilación finalmente? Es decir, es un problema de desgarre social el que se está generando. Es una bomba de tiempo, a mi parecer, sumamente delicada en la forma en la que se está planteando la situación en la reforma. La tasa de dependencia, es decir, la cantidad de personas que tienen que mantener un trabajador de manera brutal, no tasa de dependencia hacia abajo, digamos, sino tasa de dependencia hacia arriba. Ya no sus hijos, o no solo a sus hijos, sino también a sus padres de manera más marcada que hoy. Puede ver como tasa, pero también puede ser una necesidad desesperada y cada vez mayor de la gente de 65, 70, 80 años o hasta más, teniendo que mantenerse trabajando como sea. Perdón, disculpa. En el tema de género, en el caso, hablando de las mujeres, ¿cómo puede hacerle para defendernos también de los casos de hostigamiento que en el trabajo, que es una forma muy complicada de probarlo, pero que somos víctimas muy continuamente y estamos en la disyuntiva de o denuncio o trabajo?
La definición está muy poco clara y la lógica de consecuencia está muy poco clara. Está el criterio, digamos, ético-moral todo el tiempo de decir no al hostigamiento sexual, de decir se condenará, etcétera, etcétera, pero las implicaciones, realmente eso es muy difícil de medirlas, como es difícil de ubicar lo del hostigamiento, tanto a nivel nacional como igual a nivel internacional. O sea, el caso de Julian Assange, por ejemplo, es importantísimo, es decir, personas que independientemente de que hayan hecho o no hostigamiento sexual, puedan ser condenadas no por el hostigamiento sexual, sino por el problema en el que están metiendo un determinado sistema económico, y entonces se utiliza un criterio válido para generar una condena sobre de otra cosa. En otras palabras, la mejor manera de ocultar una verdad no es con una mentira, sino con otra verdad. Entonces, yo acuso a alguien de hostigamiento sexual simplemente para que no me siga haciendo ruido con broncas muchísimo más trascendentes en el plano social que en el de una persona en específico. Entonces no quedó. Entonces me muy parece claro. que ahí es muy delicado, máxime cuando la inmensa mayoría de los establecimientos en México tienen cuando mucho 2 trabajadores. Entonces, digamos, si nosotros pensamos en un gran corporativo, digo, puede haber una serie de reglas, de lógicas, pero en el caso de la inmensa mayoría del empleo que se genera en México que no está ahí, es difícil. Y otra cosa, si nosotros ubicamos la ley en un sentido de decir, vamos a beneficiar a los trabajadores para que sean más productivos y competitivos. En primer lugar, el objetivo de la ley ya no es la defensa de los derechos de las trabajadoras ni de los trabajadores, independientemente de género, de edad, de lo que sea, sino está en términos de llegar a ser competitivos. Para ser competitivo, normalmente hay que exportar. Es decir, hay que ubicarse en una lógica de competencia internacional. En este país se exportan 3.500 empresas sobre 7 millones de establecimientos, una de cada 2.000. ¿Y qué hacemos con las otras 1.999? Incluyendo a los trabajadores. O sea, y hay un asunto muy grave. O en términos de productividad, está pésimamente definido. ¿Medimos competitividad en términos de valor, de precio, o en términos de volumen? Si es de precio, si algo baja de precio, entonces baja la productividad. O si sube de precio, sube la productividad. ¿El huevo está subiendo la productividad porque subió de precio? O en términos de volumen, simplemente si hay un descubrimiento de más petróleo, entonces aumenta la productividad de cada trabajador de Pemex. O sea, es muy difícil ubicarlo a nivel macro. Y la forma en la que lo define la ley del trabajo es bellísima. Se entiende por productividad para efectos de esta ley el resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos que concurren en la empresa para la elaboración de bienes o la prestación de servicios con el fin de promover su competitividad y sustentabilidad e incrementar los ingresos y el bienestar de los trabajadores. ¿Le entendieron? No, yo tampoco. Clarísimo. ¿Ese es esta reforma? Ese es Así el está. artículo Una retórica setentera 153G. De esta reforma. Y además, la productividad no es eso. Es decir, si uno lee cualquier manual básico de economía, es cuánto obtenemos a partir de la incorporación de ciertos insumos de capital, o cuánto producimos por trabajador, o cuánto producimos por hora. Es una definición muy sencilla, que aquí simplemente se genera un abigarramiento total y que uno dice, a ver, ¿cómo hacemos eso cuando se supone que el objetivo de la ley es justamente eso? Luego, toda la productividad se pone en función solamente de la capacitación, de tal manera que si la capacitación no funciona para el trabajador, pues es culpa del trabajador, y si no es productivo es su problema, pues entonces ya no es competitivo y tiene que estar fuera. Que es terrible la manera en la que se maneja. No tiene nada que ver investigación y desarrollo, políticas públicas, la propia cultura empresarial, el desarrollo de la organización del trabajo. Es decir, todo es bronca del trabajador individual. Y el tema del... Peña Nieto propuso en campaña un seguro social universal, desvinculado del empleo. Una reforma como esta, que pudiera estar acompañado de un seguro social universal, donde no tuvieras que trabajar para tener acceso a salud, a educación, a muchos temas, ¿tú crees que podrían compaginarse estas dos cosas? Bueno, después de esta reforma, parte de lo que sigue es la propuesta de la reforma a seguridad social y muy posiblemente acompañada de la reforma fiscal. A ver, ahí yo creo, es fundamental si nos planteamos una lógica de derechos universales, ver de qué base partimos, de cuánto partimos, de qué condiciones pasamos. Y ahí yo creo que la realidad se impone frente a cualquier deseo. Yo creo, ¿México está en condiciones de comenzar a pelear un derecho universal? Yo diría que sí, pero con una estructura de distribución del ingreso diferente. O sea, un régimen fiscal mucho más progresivo. Si no tenemos una búsqueda de una estructura distributiva diferente, pues entonces no se va a poder.
Y si además de eso agregamos un contexto internacional terrible, donde no sabemos qué va a pasar con el euro, qué va a pasar con la deuda norteamericana, está canijo. Mercados hay dos, interno y externo. México le ha apostado estrictamente al externo. Pero si Estados Unidos va a tener que estar reduciendo gasto, y Europa también, y no nos queremos contar con América Latina, y China también va a bajar crecimiento, el mercado externo no va a tener esa capacidad de largo plazo para ir generando esa posibilidad de derecho universal. La otra opción sería mercado interno, pero eso implicaría vincular los derechos sociales propiamente con una capacidad de consumo y con una óptica de empleo para el conjunto de mexicanos. Si no lo hacemos así y pensamos solamente en unas cuantas empresas, sectores o regiones que puedan desarrollarse, llegar a derechos universales se vuelve mucho más complicado. Ahora, Nacho, te quisieras hacer rápidamente un recuento de cosas que se han venido mencionando a la reforma, breve, para que nos digas si sí quedó o no quedó. Por ejemplo, en esto del empleo temporal por 3 meses para aprender, ¿tendrían seguridad social? Durante el tiempo que estén ahí, sí. O sea, esos 3 meses incluyendo la solamente. lógica de las prestaciones. El problema es que no se les recontrate y que entonces, pues bueno, no se genere realmente una antigüedad mayor. El asunto de el derecho a salarios caídos después de que se declare una huelga, solamente 1 año. Es 1 año y después aparece como figura una tasa de interés sobre lo que siga durando el juicio hasta que se resuelva. Pero allá hay un asunto muy importante. Se le echa la culpa finalmente, no la culpa, el costo de la ineficiencia burocrática al trabajador. Es decir, si el juicio dura varios años, que no es culpa del trabajador, entonces resulta que el que tiene el techo es el trabajador. Entonces ahí viene un problema que también es serio en términos éticos. ¿Se mete a reformar el sistema de justicia laboral, las juntas de conciliación y arbitraje, ese tipo de cosas? Sí, de hecho, por ejemplo, las juntas de conciliación desaparecen y lo que se sustituye es solo por juntas de conciliación y arbitraje, propiamente dicho. Entonces ahí tenemos un cambio. ¿Y eso va a eficientar o va a ser más lento el asunto? Porque lo no ideal es que hay mayor cambian las diferencia con la situación instituciones, actual. ¿no? O sea, Las juntas de ¿tú crees que va a conciliación ya cambiar? están en vías de extinción. Es más difícil de encontrarlas que los pandas gigantes. Sí, ya. Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa seguiremos platicando un poco más de la reforma laboral y le entraremos al tema de, ya quedó conformada la Junta de Coordinación Política, si no desapareciera, esa que integran los coordinadores parlamentarios en la próxima legislatura. Ya se nombró al que faltaba, que es el coordinador del Partido Acción Nacional. Obviamos el del Verde, ¿no? Porque va a ser el mismo coordinándose, entonces no esperábamos ese... Está difícil, ¿no? Pero bueno, platicaremos acerca también de eso y de la presentación de Jalisco Como Vamos del día de mañana en la Cámara de Comercio. No se vayan.